Bueno, nuevamente les damos una cordial bienvenida, que el Señor nos pueda acompañar en este día y vamos a comenzar el estudio de la palabra del Señor, de palabra de el gran maestro, de todas las parábolas que hemos estado viendo, estudiando, eh, que explicó y predicó el Señor cuando estuvo acá en la tierra. Entonces vamos en el capítulo 5. Ya lo habíamos comenzado, habíamos hablado y habíamos meditado qué significa ser fariseo para antes y para hoy en día, que también se aplica. Vean. Y interesante, ¿no? Interesante poder estudiar todo eso y pedirle al Señor y detectar cuando uno mismo es fariseo. Entonces, bueno, yo en especial aprendí mucho con este tema. Y vamos a seguir con este capítulo de pequeños comienzos, grandes resultados. Este capítulo está basado en Mateo 13, 31, 32, Marcos 4, 30, 32, Lucas 13, 18 y 19. Entonces vamos a continuar. El hermano Esteban nos puede colaborar con el primer párrafo, por favor. Vamos a participar, a preguntar, a aportar lo que nos llame la atención. Dice lo siguiente: ved a los primeros portadores del Evangelio a Europa. Cuán oscura, cuán desesperada parecía la misión de Pablo y Silas, los dos tejedores de tiendas, cuando junto con sus compañeros tomaron el barco en Troas para Filipo. Ved a Pablo el anciano, encadenado, predicando a Cristo en la fortaleza de los Césares. Ved las pequeñas comunidades de esclavos y labriegos en conflicto con el paganismo de la Roma imperial. Ved a Martín Lutero, oponiéndose a la poderosa iglesia que es la obra maestra de la sabiduría del mundo. Vedle aferrándose a la palabra de Dios frente al emperador y al papa, declarando: aquí hago mi decisión, no puedo hacer de otra manera, que Dios me ayude. Ved a Juan Wesley predicando a Cristo y su justicia en medio del formalismo, el sensualismo y la incredulidad. Ve a un hombre agobiado por los clamores del mundo pagano, suplicando el privilegio de llevarles el mensaje de amor de Cristo. Escucha la respuesta del clericalismo. Siéntese, joven. Cuando Dios quiera convertir a los paganos, lo hará sin su ayuda ni la mía. Acá vemos varios ejemplos y uno que hace poco lo vimos en los temas que estamos estudiando en los cultos, ¿no? De Martín Lutero, como los primeros portadores del Evangelio en Europa. Y bajo muchos ojos, cuán desesperada se veía y parecía la misión de Pablo y de Silas, como a veces vemos, ¿no? El trabajo para el Señor, tan arduo a veces que se tiene que hacer y es muy poco porque realmente todo lo hace nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención esta frase, realmente. Dice que acá la respuesta del clericalismo: siéntese, joven, cuando Dios quiera convertir a los paganos lo hará sin su ayuda, ni la mía. ¿Ustedes qué piensan de esta frase? Esta frase es muy certera, ¿no? Para mí. Es cierto, el Señor lo puede hacer sin su ayuda y sin la mía. Que Él, muy misericordioso, ha incluido en el plan de redención a los ángeles y a los seres humanos. Pero bien, Él puede convertir a un pagano sin ayuda de nadie. Puede llegar a su corazón. ¿Qué piensan? O que también algo que les haya llamado la atención. Bueno, esta frase se lo dieron a Juan Wesley para desanimarlo, no para animarlo. Y era porque él quería predicar la palabra. Ya después llegaremos a esas historias muy bonitas, la de Juan Wesley, eso es en Inglaterra. Y entonces, pues, la gente piensa que es que Dios va a bajar con ángeles y va a convertir a la gente. El proceso de conversión es un proceso del Espíritu Santo. Pero Dios, dice el Espíritu Profecía, ha confiado la obra a los hombres,
O sea, nosotros nos ha hecho partícipes de esa obra. Dios bien hubiera podido usar ángeles y todo para hacer la obra, pero no es la idea. La idea es que el hombre que quiera prepararse primero, sí, porque Juan Wesley no salió de una vez predicando, ¿no? También tuvo su proceso. Yo creo que acá hemos sido testigos de que Martín Lutero no salió de una vez del convento a predicar, ni, o sea, cada uno tuvo un proceso de conversión duro. Claro que sí, le tocó duro, pero no fue un momento a otro que empezó a hacer la obra. Entonces Juan Wesley pues no fue tampoco la excepción y él le tocó también su proceso de conversión. Todos ellos son católicos, venían del catolicismo. Y si nos vamos a Pablo, pues Pablo era fariseo, o sea, sí, hay un proceso de conversión, pero después de ese proceso, el que quiera trabajar, Dios le va a señalar su puesto. Me alegra mucho encontrar ahí que es Pablo y Silas los primeros que llevan el Evangelio a Europa. Maravilloso, que ahí parte toda la historia que se nos ha mantenido estudiando pues, estos sábados acerca de la reforma y todo eso, ¿no? Desde Pablo empieza la historia de Europa, del Evangelio en Europa. Interesante. Y para agregar un poquito en la palabra de Dios, dice que no con espada, ¿sí? Ni con ejército, solo con su Santo Espíritu hace la transformación del vil más pecador de los pecadores. Entonces, pues se admira uno y hay también un himno también donde dice eso, no con espada ni con ejército, solo su Santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá con su Santo Espíritu. Yo pensaba que antes tenía como esa connotación de que cómo el Señor transformaba, que si era con las personas, o sea, no entendía muy bien esa parte, pero a través del tiempo y hoy lo he comprendido que es con su Santo Espíritu que Él hace las transformaciones en los seres humanos. Hermana Lucy, le tengo una pregunta en vista de lo que está diciendo. Sí, señora. Es el Espíritu Santo quien hace la transformación en uno. ¿Y cuál es la obra que entonces nos fue encargada a nosotros? Nosotros somos tan imperfectos que nada podemos hacer, pero entonces a través del testimonio, pues se puede alentar con palabras, se puede alentar al ser humano con ayuda económica, se puede alentar al ser humano que está pasando por tribulación o pruebas difíciles, se puede alentar con bondad, se puede alentar con ternura, ¿sí? Porque de nosotros no sale nada bueno, de nosotros por sí mismos no sale nada bueno. Es el Señor que le pone a uno en el corazón el hacer esa gran obra. Es Él, es Jesucristo. Hermana Lucy, le sigo con la siguiente pregunta. ¿Qué hizo la mujer del pozo? Ella llevó a Jesucristo, ¿sí? Ella sirvió, ¿sí? Pero es que eso no sale de nosotros. Eso el Señor es el que pone ese sentir en el ser humano, porque nosotros no nos, de nosotros no sale nada, por ejemplo, nada bueno, ¿sí? Si nosotros vemos a nuestro prójimo que está pasando una situación, un ejemplo, económica, de nosotros no sale ese sentir, ay, voy a ayudar a este señor o a esta familia, no, somos egoístas. Nuestra condición es tener un espíritu mercenario y egoísta. Esa es la condición de la iglesia de hoy en día. En Malaquías lo encontré. Entonces, pues yo le doy la alabanza y la honra a Jesucristo porque
por Él es que vivimos, por Él es que hacemos, por Él es que lo hacemos todo, no es más. ¿Alguien más quiere decir algo de las preguntas que yo he hecho? Sí, respecto a la segunda, pues ella oyó, creyó las palabras de Cristo aún sin conocerlo y sin constatar nada, y ella fue a predicar, fue a compartir, fue corriendo, o sea, bueno, lo hace entender así la palabra, no fue corriendo a contar todo a los samaritanos. No sé si Tommy quisiera decir algo antes de pronto yo dar un aporte. Un segundo, es que preciso se fue allí a hacer una cosita y no. Bueno, listo. Bueno, lo que dicen es cierto, de nosotros no sale nada bueno, pero como estaba hablando de que la obra fue encargada al ser humano, los ángeles tienen una obra especial, ¿no? Son nuestros mensajeros, son los mensajeros del Señor, nos trae buenas nuevas, nos guarda, hay muchas cosas y uno debiera estudiar un poco más sobre los ángeles, pero la obra en sí nos la dejó a nosotros. Y por eso puse el ejemplo de la mujer del pozo. La mujer del pozo, hubo fruto en ella cuando tuvo un encuentro con Jesús. La persona y el ser humano, hermanos, que tenemos un encuentro con Jesús, nosotros no podemos seguir siendo iguales. No, en nuestra vida sucede un cambio, sí o sí, porque el hecho de encontrarse con Cristo es todo en nuestra vida. Y por eso la mujer samaritana, la del pozo, se encuentra con Jesús, tiene un encuentro, y ese encuentro es maravilloso porque el Señor, antes de mostrarle su condición, el Señor le dice a ella que le dé de beber, pero era para entablar el romper el hielo con ella y poder Jesús tener un encuentro. Cuando yo les digo que nosotros tenemos un encuentro con Jesús y la obra a la que nos fue encomendada es esa, cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, sucede que no somos iguales y nos va a suceder como la mujer samaritana. Sale corriendo inmediatamente a llamar a varios. ¿Para qué los llama? Precisamente por lo que dice la hermana Lucy, para que fueran a Jesús, porque ella había encontrado a alguien, al Hijo de Dios, que era profeta, alguien especial, el que había de venir, el Hijo de Dios Todopoderoso. Y ella, como sabía quién era, su condición, ella pues no podía llevarlos a ella, pero sí la obra inmediata que el ser humano debe hacer cuando tienes encuentro con el ser humano, con Jesús, es llevar a las demás personas a Cristo, porque en Cristo sí hay algo especial. Es Cristo a través de su Espíritu Santo quien produce en cada uno de nosotros una nueva criatura, empieza a producir esas cosas hermosas, porque lo que Lucy ha estado repitiendo varias veces, sí, efectivamente, no hay nada en nosotros, pero sí hay una obra que hacer y por eso esa obra fue encomendada. Muchas veces, hermanos, y lo digo porque yo me incluyo ahí, que hemos cometido errores, y es que a veces nos vamos a la gente a entregarle una serie de cosas que debe y no debe hacer. Y lo último que aparece ya al final es Jesucristo. Pero la mujer del pozo no hizo eso. La mujer del pozo llamó para que fueran ¿a qué? A Cristo. Entonces nosotros, nuestro mensaje es ir a Cristo, porque de ahí empieza a producir cosas en nuestra vida, cosas hermosas, y podemos llevar a otros a los pies de ¿quién? De Cristo. ¿Cómo? A través de nuestro testimonio, a través de nuestra testificación, porque nuestra vida ya no puede ser igual. Y entonces vamos a encontrar personas, porque hermano, siempre es así, nos pone personas casi con los mismos problemas que hemos superado, que tuvimos en el pasado, y que algunos problemas todavía los tenemos, y que podemos compadecernos con esas personas y las podemos ayudar.
Y ahí empieza a producir muchas cosas como las que nombraba Luz, si podemos ayudar a las personas que necesitan, tantas cosas que el Señor nos va poniendo que en el camino. Así que por algo yo preguntaba que cuál era la obra que nos corresponde a nosotros. Gracias. Amén, muchas gracias, Elcira. Sí, esa es la obra de ir a compartir las maravillosas obras que ha hecho el Señor en nuestra vida. Dice, los grandes dirigentes del pensamiento religioso de esta generación hicieron sonar las alabanzas y edificaron los momentos de aquellos que plantaron hace siglos la semilla de la verdad. ¿No se vuelven muchos de esta hora para pisotear el crecimiento que brota de la misma semilla hoy en día? Se repite el antiguo clamor. Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios, mas Cristo en la persona del mensajero que envía, no sabemos de dónde es. Así como en los primeros siglos, las verdades especiales para este tiempo se hallan, no en posesión de las autoridades eclesiásticas, sino de los hombres y las mujeres que no son demasiado sabios o demasiado instruidos para creer en la palabra de Dios. Entonces dice aquí, algo que le haya llamado la atención, hermana Lucy, o a alguno, pueden abrir su micrófono. A mí me impresionó acá cuando dice, no se vuelven muchos de esta hora para pisotear el crecimiento que brota la misma semilla hoy en día. Y ahí es cuando se repite este clamor. Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios, mas Cristo en la persona del mensajero que envía, no sabemos de dónde es. Pisotearemos el crecimiento de la semilla que el Señor va a poner por una persona que no sabemos de dónde es, o que no es un profeta ya conocido que hasta haya muerto. Esto es hasta profético porque dice ahí que las verdades especiales para este tiempo no las vamos a encontrar en las autoridades eclesiásticas. Ahí lo está diciendo clarito. Sino dice acá, de los hombres y las mujeres que no son demasiado sabios o demasiado instruidos, yo agregaría eruditos, que es una palabra que usamos mucho hoy, para creer en la palabra de Dios. La mujer junto al pozo no era ninguna erudita, no era ninguna mujer instruida. Es más, era despreciada por la vida que llevaba, ¿sí? Pero cuando tuvo ese encuentro con Jesús, yo diría que fue la más efectiva para llevar gente a Jesús. Después de que ella fue, contó su experiencia, después mucha gente de Samaria empezó a llegar a Jesús y Jesús se quedó en Samaria en ese momento. Entonces, pues es un llamado aquí para que dejemos de buscar a las autoridades eclesiásticas, dejémoslas quieticas y más bien preguntémosle a Jesús acerca de estas cosas. Bien, recuerdo que hemos visto en la escritura quién terminará la obra de predicación para este tiempo. ¿Y a quién se le dará la autoridad? Es que el problema que es las autoridades eclesiásticas de toda denominación las da el hombre y muchas veces no son aprobadas por Dios, otras sí. Pero cuando el Señor da a una persona como la dio a la mujer del pozo o como está haciendo ahorita en los últimos días, hombres y mujeres que no son demasiado sabios o demasiado instruidos o estudiados, esa autoridad la da es Jesús mismo, no el hombre, no por una condecoración o permiso del hombre o credencial del hombre. El que da el permiso es directamente Jesús para su propia obra, que crece y brota y va a ser un éxito. ¿Alguien desea comentar algo, hermanos? ¿Ahí aquí hablo o qué? ¿Y yo no le hundo nada?
Buenos días, soy Nuri Buenos Zambrano. días. Pues, Bienvenida, me presento, hermana soy Nuri. Buenos días, hermano. amiga de Felipe. Pues tengo un caso muy delicado con mi hijo, pues porque pues me lo han perturbado mucho y pues no he podido, sí, arreglar ese problema. Pues necesito como que me pusieran en oración. ¿Me recuerda el nombre de su hijo, por favor? Yo creí. Freddy, sí, señora, tranquila. Bueno, vamos a hacer una oración. Tranquilícese y vamos a pedir por su familia, por usted, por su hijo. Bueno, tranquila, Muchas que gracias. no hay nada que la sangre de Cristo no pueda solucionar. Él Pues él entregó desde su vida por todos pequeño, nosotros. Sí, señora, desde pequeño cuéntenos. siempre me lo ha perturbado un espíritu, siempre él se le metía eso y sí, siempre lo he perturbado y pues yo busco unos sacerdotes, pero nunca decían que pues él tocaba un exorcismo, pero pues los sacerdotes nunca me pusieron cuidado y pues he bregado, he gastado plata y pues nunca me han puesto cuidado con eso. Y, sí, él es, en toda parte tiene problemas de mal genio, o sea, sí, él nunca puede estar tranquilo, él, en la casa no le gusta estarse porque él es como que le aburre todo, sí, tiene problemas con la familia por ese mismo problema, porque pues él lo han perturbado mucho desde pequeño y pues no sé, como que ya jugaba a tabla ouija, bueno, yo no sé qué sería lo que él hizo, ¿sí? Entonces, pues él ha tenido muchos problemas por eso, él le da mucho insomnio, ¿sí? Entonces, él por eso. Señora Nuri, ¿hay posibilidad de hablar con él? No, él no está acá en este momento. No, pero en el día de hoy, no importa, o esta semana. Pues no sé, tocaría yo comentarle el caso y como que para que, ¿sí? Porque como él casi no le gusta que yo pues cuente esas cosas ni nada, entonces pues me tocaría como yo ponerlo al tanto, ¿sí? Porque pues él ni Sí, sabe que yo estoy pidiendo, o sea, él no sabe que yo estoy pidiendo esta oración y que de pronto Felipe pues me le está haciendo mucha oración por él, pero pues yo no le he comentado nada de él, sí, yo no. Y pues sí, Felipe me le hace mucha oración y pues sí, él ha mejorado con el modo de hablar, con el modo de, porque sí, él era de un genio terrible, él no, que ni él mismo se soportaba, ¿sí? sí, sí. Entonces, Pues ese oremos es el problema. y orar por si podemos hablar con él también. Ay, bueno, muchísimas gracias, yo le agradezco mucho. Yo le agradezco mucho. Sí, muchas gracias. Señora Nori, Bueno, Sí. siga, Pues como hermana yo Lucy. mantengo, sí, yo, se- señora Nori, hablas sí, con le Lucy Alegre. Señora Nori, quiero contarle mi testimonio. sí, Eh, yo estaba muy alejada de Jesús y guerreaba con mis propias fuerzas, ¿sí? sí, Pero me he dado cuenta que con mis propias fuerzas desfallezco. sí, sí, Entonces encontré a Jesús. Jesús claro. puede ayudar a ti en este caso. Y a todas las Sí, madres, Él nos puede ayudar para con nuestros hijos. Entonces, sí, claro. lo importante es que tú des el primer paso de querer cada día entrar en comunión con Él, conociéndole, ¿sí? Necesitamos conocer a Jesús. ¿Y cómo? ¿Para qué Sí, hizo Él? ¿Cómo actuó en tal caso? ¿Sí? mm, Y cuando tú cada día estás con Él de la mano, Él te va mostrando qué hacer. No te desanimes, porque las sí, cosas claro. son fuertes.
Pero si tú te asides de la mano de Él y cada día y le dices, Señor, mira, en el nombre de Jesucristo, transfórmame a mí, ayúdame, cámbiame, muéstrame cuáles son mis errores, dame de tu Santo Espíritu para poder tener percepción aguda y el Sí. Señor te va a ayudar. Pero si Ujú. tú te afianzas en los hombres, ay, que fulano de tal, que los sacerdotes, Ujú. que la hermana tal, no. Sí. Busca a Jesús y verá que Jesús te ayuda en ese caso. A mí me está ayudando en mi caso, ¿sí? Sí. A mí me está ayudando en mi caso. Entonces, esta experiencia se la transfiero para que su merced empiece de la mano Ujú. con Jesús. Porque si tú quieres ganar esa batalla, arrebatarle a Satanás de las garras, ¿sí? Que tiene a tu hijo, lo tiene esclavo y así a muchos más, ¿sí? Ujú. Entonces, Él es el único que te puede ayudar. Y esta oración que Tommy va a ser de bendición, todo para la honra y la gloria, a Jesucristo. Vayamos Ujú. directamente a Él y verá, no te sueltes de Él, guerrea esta Claro. batalla. Yo estoy guerreando Ujú. una batalla por 2 personas de mi Mm. hogar. Y sé Sí, sí. en el nombre de Jesucristo, porque en Él hay poder, en Él hay poder para salvar hasta el más vil pecador. Entonces, Eso sí. adelante, adelante. Ujú. Señora Nuri, Sí. también es muy cierto que pues la señora no conoce mucho el Evangelio. Somos nosotros precisamente que hemos estado hablando de la obra que nos compete y somos Sí. nosotros los responsables de ayudarla a usted a ir a Cristo, porque esa es la Ujú. obra que nos compete. Yo sé muy bien por lo que su hijo está pasando, porque también mi testimonio es que en su momento en el colegio jugué a la Ouija y yo sé Ajá. a lo que él se está enfrentando. Por eso alguien que sabe el caso que está pasando su hijo, por eso me interesaría hablar con él, porque de Ujú. esa manera yo también le puedo explicar muchas cosas de cómo el Señor Sí, en su sí. infinita misericordia me llevó Ujú. precisamente a su hijo. Sí, sí. Entonces, sé que este tipo de cosas no salen así nomás. Son No. puertas que se Eso es abrieron terrible. y son puertas Ujú. que yo sé muy bien, algo que tiene el Huila, es Ujú. que desde los colegios nos llevan mucho a jugar a la Ouija. Con el catolicismo es mucho lo que se adora a las imágenes y nos lleva a la santería y a la brujería, sin saberlo. Entonces uno en nuestra ignorancia, lo estoy hablando porque yo la Sí. entiendo y sé por lo que está pasando, en la ignorancia uno abre puertas que lamentablemente, mi querida hermana Nuri, le digo, no es fácil. Por eso le digo, sé muy bien todo lo que he tenido que hacer y las personas que también el Señor me ha puesto al lado para poder trabajar con este tipo de personas. Porque el Señor le pone a uno personas muy similares a los problemas que hemos tenido. Y yo sé pues que la señora es de Neiva, yo traté de hablar con usted, pues estaba ocupada, pero sí, es necesario hablar, si le parece, hoy tienes tiempo, hablamos, porque es necesario cerrar puertas. Sí. Y de esa manera ir cerrando puertas es como a su vez uno puede ayudar a la señora Nuri, a usted, a su hijo, a ir a Cristo. Él, como dijo Lucy, Él es el único que nos puede solucionar. Pero también lo sé que cuando uno no conoce el Evangelio y uno viene del catolicismo, uno no sabe cómo ir a Cristo. Y precisamente en este momento estábamos hablando de cuál era la obra que nos compete a nosotros. Entonces, si le parece, después de culto, ahorita vamos a orar por su hijo, por usted, para que esto pueda de verdad, en el nombre de Jesucristo, ser reprendido esos demonios y liberado su hijo, para la honra y gloria del Señor. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, para eso vamos a mirar y si hay cosas que hay que ir cerrando, mi querida Lucía, y para eso, por eso hay que mirar, y me parece muy bien lo que usted está diciendo, desde dónde viene eso, y así le toca a uno en la vida mirar desde dónde uno empezó
y desde cuándo nuestros abuelos o nuestras mamás abrieron esas puertas, lamentablemente. Sí. Ujú. Bueno, a mí me parece que debiéramos orar. No sé si Tommy y yo lloro una parte y tú otra, Tommy. Como quieras, así es. Sí, hagamos eso. Vamos a orar. Yo inicio y luego sigues tú, ¿vale? Vale, es Freddy, ¿cierto, hermana Nuri? Freddy se llama, John Freddy, él se llama ok. John Freddy. Ok, señor. Bueno, listo. Ok, entonces va a iniciar Tommy y luego sigues tú, ¿vale? Bueno, papito Dios, gracias Señor por este sábado maravilloso, santo Señor, el cual tú lo apartaste desde el día de la creación para santificarnos, Señor. Sobre todo, Señor, porque en su momento el trabajo que tú habías hecho era bueno de gran manera y lo sigues haciendo ahora en cada uno de nosotros. Que venimos aquí hoy en tu día santo para que tú, Señor, en tu infinito amor y tu misericordia te inclines a escucharnos, a mirarnos conforme a tu gracia y a tu misericordia. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados. No somos dignos, de verdad, estar aquí delante de tu presencia. Pero, Señor, acogidos a tu gracia, a tu misericordia, venimos ante ti humillados y fervorosamente, Padre, pidiéndote por Freddy. Queremos interceder. Sabemos que en nosotros no hay méritos. Sabemos que hay manchas, Señor. Por eso, primero, antes de pedir por Freddy, quiero que por favor nos perdones, nos limpies, nos purifiques de toda maldad y de toda inmundicia. Gracias, Señor, por permitirnos y darnos el momento de venir ante ti y clamar. Permita que nos puedas usar, Señor, para poder llevar a esta familia a tus pies, a los pies de nuestro amado Señor Jesucristo, para que tú a través de tu Santo Espíritu puedas trabajar con cada uno de ellos. Te pido, por favor, principalmente, Señor, por Freddy y su mamá Nuri. Tú conoces, Padre, de dónde fue que se abrieron esas puertas, Señor. Tú sabes desde qué época sucedió eso. Señor, yo me compadezco porque lo he vivido y lo viví en su momento. Pero gracias a ti, Padre, pude entender el tiempo y en el momento en que también mis padres hicieron, mi madre hizo esto y es una cadena que empieza a uno a arrastrar, Señor. Pero por la sangre de tu Hijo clamamos misericordiosamente que tengas misericordia por Nuri y por Freddy, su hijo, Señor. Perdónalo, Señor. Perdónalo porque ellos en su momento, así como me sucedió a mí, Padre, no conocíamos distinguir entre la mano derecha y la mano izquierda y cometimos cosas y ellos han cometido cosas que han desagradado y el enemigo ha podido entrar, habitar en sus hogares e inclusivamente uno de esos demonios tomar el control de su vida. Te pido por favor, Padre, que tenga misericordia de ellos, que los liberte, que la sangre de Cristo los cubra y que por favor, Señor, permita que esta obra pueda ser terminada por la gracia de Cristo, para tu honra y tu gloria. Padre, no sé cuántos quizás no han podido entrar, solo tú lo sabes. Es una madre que está agobiada, que está triste. Solo tú lo sabes. Tú has enviado a Pipe, Señor, a ese hogar, porque Pipe también estaba atravesando una situación dura y él ha venido a ser libertado lentamente, Señor. Gracias, Señor, porque nos usas. Gracias, Señor, porque por tu gracia, porque no hay nada especial en nosotros. La oración también intercesora de Pipe ha ido ayudando a Freddy. Pero venimos aquí en tu día santo, un grupo de tus hijos, a implorar liberación, perdón por la familia, Nuri,
por Freddy y sus antepasados, Señor. Que esta cadena de azote que viene en el pasado, Señor, sea rota en el nombre de Cristo. Que una potestad por la sangre del Cordero se pueda someter, Padre amado, y que ellos sean libertados para tu honra y tu gloria, Señor. Ten misericordia, Señor. Sabemos que hoy, en tu día santo, ha llegado buenas nuevas para esta familia, porque tú, Señor, eres grande, porque tú, Padre, eres misericordioso y has puesto en Nuri que hoy se conectara con un grupo de tus hijos, que estamos todos intercediendo en este momento por este hogar. Sabemos, Señor, que cada vez, y lo sé en lo personal, que un demonio va a ser retirado de la vida de uno, que en su momento se abrieron puertas, vienen más problemas. Pero te pido, por favor, Señor, que la llenes de valor, que la llenes de tu amor, de tu misericordia y tu gracia. Ayúdala, Señor, a sostenerse en tu mano poderosa. Ayuda a Freddy también, él no sabe, Señor. Te pido humildemente que le des de tu Espíritu Santo, que lo convenza, Señor, de pecado, de justicia y de juicio. Señor, ablanda ese corazón, no permita que ese demonio lo siga entenebreciendo. Levántalo del polvo, Señor, y ten misericordia de su madre y su hijo, y también de toda su familia, sus esposos, su esposa, el esposo de Nuri, su familia entera, Señor, han ido a ese hogar a quitar la paz, pero tú eres grande y misericordioso, Señor. Gracias, Señor, porque nos has escuchado. Gracias, Señor, porque hoy has empezado a hacer una obra en esta familia. Hoy ha llegado la salvación para ese hogar, Señor. Bendito sea y alabado seas en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Señor Jesús, la señora Nuri está triste y está, bueno, desesperada porque ve a su hijo en esta condición. Y muchos no creen, Jesús, muchos no creen. Pero ella es la que lo vive, ella es la que lo ve. Ella lo conoce desde que estaba en su vientre. Señor Jesús, en nosotros intrínsecamente no hay poder de nada. Indignidad solamente. Pero tú dices, orad los unos por los otros. Orad por los enfermos. Y una persona que tiene demonios también es un enfermo, Señor Jesús. Yo todavía no estoy curado, Señor Jesucristo, pero conozco tu poder. Soy testigo de tu mano poderosa al reprender demonios y al sacarlos fuera de la vida de una persona. Y yo te quiero pedir por Freddy, que este joven pueda tener un encuentro contigo, que este joven pueda ser iluminado por ti, Señor, a través del Espíritu Santo, pueda reconocer las puertas que abrió a ese mundo oscuro. Por ignorancia, Señor, tú sabes que hemos hecho muchas cosas por ignorancia o por curiosidad. Y yo te pido, Señor, que se cumpla tu palabra ahí en Isaías, que tú viniste a liberar a los cautivos y abrirle la cárcel a los presos. Te pido liberación a este muchacho, Señor Jesús, como lo has hecho conmigo. Yo tampoco podía dormir, me atormentaban mucho, andaba con ojeras, flaco. Dios mío, yo sé que es ese dolor, Jesús. Yo sé que es esa vida tan dura, Señor, esa lucha. Por eso yo pido por John Freddy. Pedimos por él, pedimos por su mami para que
su confianza esté puesta no en el hombre, sino en ti, Señor Jesucristo. Que podamos juntos, como ministerio, orar por John Freddy y esos demonios puedan ser retirados. Tú puedes hacerlo, Señor. Tú tienes el poder de hacerlo. Desde ya te pedimos que lo perdones, por favor, por esas puertas que ha abierto. Que le muestre, Señor, hasta donde sea posible sus errores. Que reconozca, que pueda entregarse a ti y será liberado. Será liberado, Señor. Bendito Salvador, quédate también en el corazón de la hermana Nuri, la señora Nuri, que pueda estar en medio de su familia, que pueda sentirse fortalecida. Esta lucha tal vez apenas comienza, pero llegará a una bonita conclusión y el nombre del Padre será reivindicado también en la liberación de John Freddy. Te pedimos por favor por este caso, tú lo tomes en tus manos, hoy que es día santo, retén a sus demonios para que él pueda tener algo de paz, pueda descansar, así como tú me concedías eso los días sábados, Señor, yo te pido por favor, que hoy pueda sentir algo de alivio, poder tener ganas de luchar, Señor, devuélvele la fuerza de voluntad a John Freddy. El poder de decidir, no quiero caminar más aquí, quiero caminar contigo, Jesús, que eso salga de sus labios espontáneamente. Constríñelo y guárdalo, y guarda a la señora Nuri. Lo pedimos en tu precioso y poderoso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, vamos a 10, 15 minuticos máximo, yo creo que 10, para continuar con palabras del Gran Maestro. La hermana Lucy nos puede colaborar. La hermana Lucy ya leyó el hermano Esteban nos puede colaborar. Muchas gracias por todo. Y pues les pido el favor que sigan en oración. Y pues cada donde yo, como que el problema es que yo trabajo, pero pues entonces cualquier rato que yo ahora le pregunto a Pipi cómo hago para, ¿sí? Para poderme seguir conectando. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Bendiga, señora Amén. Nuri. Lo mismo. Señora Nuri. Amén, hermana Nuri. Señor la bendiga mucho. Bueno, dice palabras de vida del Gran Maestro. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y a lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Y en esta última generación, la parábola de la semilla de mostaza ha de alcanzar un notable y triunfante cumplimiento. La pequeña simiente llegará a ser un árbol. El último mensaje de amonestación y misericordia ha de ir a toda nación, tribu y lengua, para tomar de ellos pueblo para su nombre, y la tierra será alumbrada de su gloria. Me llama la atención que ahí dice última generación, dice esta. Eso prueba de que el tiempo de la hermana Juay, ellos creían que era la última generación. O sea que algo pasó, ¿no? Eso prueba que muy probablemente el Señor tenía planes para venir, pero su pueblo rechazó el mensaje. 1888. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y eso mismo lo va a seguir haciendo, para mostrar la obra tan maravillosa de conversión que puede hacer en alguien a quien el mundo ya lo da por perdido, pero el Señor no. Esto es hermoso para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios, porque nosotros no debemos mirar a los hombres, nosotros debemos estar
fijando nuestros ojos primeramente en nuestro Padre Celestial y en nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra fe esté fundada en ellos, nuestra confianza, todo primero en Jesús. ¿Alguien desea comentar algo que le haya llamado la atención de este párrafo? La frase, y la tierra será alumbrada de su gloria, la última frase, hace parte de Apocalipsis 17, mensaje del cuarto ángel, es el fuerte pregón. O sea, este párrafo, aunque no se cumplió en la época de la señora White, porque quedó en stand-by, pues nos toca a nosotros, porque ahora nosotros somos la última generación. Entonces, ahorita tal vez no somos, como dice acá, somos lo necio del mundo, ¿no? Los locos, los diferentes. Pero esa generación es con la que trabajas, ¿no? Si hay esa semillita de mostaza que es chiquitita, eso hace un gran árbol, ¿sí? Y ellos son los que van a predicar el último mensaje de amonestación 144. Entonces, ese párrafo está por cumplirse. Nosotros estamos ahí en esa última generación. Si crees, estarás ahí. Ayuda al Señor Jesús. Somos lo necio, lo flaco, lo vil, a veces lo más menospreciado, pero lo que no es para deshacer lo que es. Vas a hacer todo pecado y todo mal hábito, todo demonio que haya en nuestra vida, y Él va a poner el Espíritu Santo en nosotros, va a convertir todo lo contrario a esto, para vindicar el nombre del Padre, así como Jesús lo hizo con los discípulos, porque escogió lo más vil, lo más menospreciado. ¿Y ellos en qué se convirtieron? En los discípulos de Cristo, que hacían milagros y hasta levantaban a la vida a muertos. Todo lo que hizo Jesús también lo llegaron a hacer ellos, y es lo que quiere también con nosotros en esta última generación. Vamos a continuar. La hermana Lucy nos puede colaborar con el siguiente párrafo. Sí, señora. Bueno, yo creo que terminemos aquí, porque ya vamos a comenzar, qué pena hermana Lucy, capítulo 6, y vamos a comenzarlo, pero yo creo que por el tiempo es mejor dejar acá en el quinto, dejar estas impresiones en nuestra mente para que meditemos, y ya comenzamos el sexto en el siguiente sábado, si el Señor lo permite, de su voluntad. Y bueno, pues llegó el momento de alabar al Señor. Antes de eso, quisiera aportar acá algo en este Sí. último texto que me llama la atención. Jessy dice, y en esta última generación la parábola de la semilla de mostaza ha de alcanzar un notable y triunfante cumplimiento. Entonces, como para retomar un poco de lo que veníamos hablando al comienzo del por qué pues, la obra es encomendada a nosotros, ¿no? Es maravilloso porque uno de las, aquí nos habla la hermana Angélica a través de este texto ahí, de que pues es para, llamemos, vindicar el nombre del Padre, ¿no? Porque cuando llega y dice que la semilla mostaza ha de alcanzar un notable y triunfante cumplimiento, triunfantes porque lo que hablaban de los 144,000, esos 144,000, que Dios quiera que estemos ahí, llamemos, habrá un triunfo, tendremos un triunfo en nuestra vida sobre el pecado. No habrá intercesor y andaremos sin intercesor, sin pecar. Entonces, esa obra, a través de todo este proceso en el que estamos ahorita de santificación, de que el Señor nos está limpiando, nos está purificando, ¿sí? Todo este tiempo el objetivo es llevarnos precisamente a que esa semilla que llegue a alcanzar el potencial que Dios sabe que se puede alcanzar con el hombre a través del Santo Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Es así como, llamemos, vendríamos a ser los clones de Jesucristo.
Entonces es maravilloso el por qué llamemos esta obra es encomendada a nosotros. Y en ese proceso de santificación, como ocurrió ahorita, vamos a irnos encontrando con personas que vivieron nuestra situación, que están viviendo lo que nosotros hemos vivido, que algunos hemos superado, otros todavía de pronto nos queda faltando algo, pero sabemos entender porque lo hemos vivido, sabemos el dolor porque, como hablaba Tommy, en su momento llegan a tal punto de que lo perturban a uno y no lo dejaban dormir a uno. Entonces, es como poner un ejemplo, pero hay muchas cosas. Cada uno, el Señor nos va a poner un ejemplo y esa es la manera en la que podemos llevarlo a Cristo y decirle a esa persona, es real, yo sufría eso y fui libertada. Vamos a Jesús porque Él puede hacer eso en tu vida. Gracias. Amén. Algo que dijo el Cira y que me llevó a reflexionar, porque el Señor escogió a los discípulos entre lo más vil, aparentemente, entre lo más menospreciado, y por qué nos escoge a nosotros, porque precisamente esa es la forma de mostrar un testimonio vivo de la transformación, de cómo llevar a Cristo y cómo hemos llegado a Cristo para ver nuestra condición y no creer que es que nosotros no tenemos demonios, que es que nosotros no tenemos malos hábitos, no tenemos pecados terribles. Cómo reconocer que somos viles y cómo vivir esa experiencia de transformación, que ahí el enemigo es donde empieza a atacar y empieza a saber el mal porque él no te quiere soltar. Antes no te molestaba y no pasaba nada porque simplemente tú estabas bien con él, ¿no? Por decirlo así. Pero cuando verdaderamente tenemos una experiencia con Cristo, a veces Satanás no nos quiere soltar. Y ahí es cuando verdaderamente empieza la lucha y empiezan a ver esas maravillosas transformaciones y lo que el poder verdaderamente que tiene Dios para libertarnos. Lucy, no, perdón. Jessy, algo que me llama la atención de la mujer del pozo, yo estaba analizando ahorita, y hermanos, es que me parece maravilloso Jesús como es, ¿no? Porque a pesar de que Jesús le muestra que cuántos esposos tenía y ella le dice, no, pues ninguno de esos es su esposo actualmente, ella no se sintió acusada. Y lo más sorprendente, ella encontró la solución para ese problema de su vida. Lo encontró al tener ese encuentro con Jesús, que fue a buscar a otros que tenían problemas iguales o similares a ella. Y fue a llevar ese testimonio porque no se sintió acusada. Sintió que había solución. Y esta mujer quería que Jesús también le solucionara esa vida a ellas. ¿Eso qué lo movió? La fe, ya que está hablando ahí fe. Qué lindo el Cira, porque es como uno ve la manera en que el Señor uno siempre es ser humano es acusar, pero es cuando el Señor Jesús trabaja, él mismo directamente o por medio de alguien, pues simplemente llega a mostrarle, a que la persona caiga en cuenta o no caiga en cuenta, pero la solución está ahí. Qué hermoso que la mujer del pozo no se sintió acusada y esa es de la manera en que trabaja el Señor. Me dice el Salvador, es poco tu poder, hijo débil halla en mí todo cuanto has menester. Todo debo a él, pues ya lo pagó.
paz.